y por eso vamos a estar conversando con Juan Pablo Alfaro, licenciado en Historia, coordinador del Centro de Estudios del Museo de Policía Federal Argentina y docente de la Universidad Católica Argentina y Escuela de Cadetes. Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación, saludos a la mesa. Gracias, Juan Pablo. Y aparte, hay algo que es importantísimo. Juan Pablo también es compañero de esta casa con el programa Museo del Crimen. Así es, así que somos todos amigos ahí en la radio, los conozco, bueno, un cariño grande para todos, siempre muy atentos conmigo, la verdad. Y bueno, muchas gracias, Ezequiel, por el llamado, la atención. Y bueno, acá vamos a ver si desasnamos algunas dudas. Es un placer hablar con vos. Juan Pablo, mira, estábamos justamente hablando de que Argentina es un país tan especial, increíble, que en falta de una fecha patria tenemos dos, 25 de mayo y 9 de julio. ¿Por qué tenemos dos fechas? Sí, eso es una curiosidad propio de las complejidades que tenemos en este país, pero tiene su razón, ¿no? Nosotros tenemos dos fechas patrias. ¿Qué pasó el 25 de mayo y qué pasó el 9 de julio, ¿no? El 25 de mayo en 1810 y el 9 de julio en 1816. Bueno, en realidad son dos fechas, pero que ahí, como vicio de historiador, los historiadores siempre hablamos de procesos, ¿sí? Son dos fechas simbólicas importantes, pero que se comprenden dentro de un proceso, que es el proceso emancipador, revolucionario, independentista. Lo cierto es que la gente del 25 de mayo de 1810 todavía no tenía muy en claro el hecho de hacer una revolución, ¿no? Nosotros llamamos revolución a ese 25 de mayo, pero más que una revolución se inicia un proceso revolucionario. No es que el día fue una revolución, ahí lo más revolucionario que sucedió fue que el virrey, que hasta entonces gobernaba esta tierra, que era Baltasar Hidalgo de Cisneros, renuncia a su cargo, ¿sí? Uh-huh. Y se constituye una junta de gobierno que no tenía todavía, por lo menos desde el punto de vista jurídico, un ánimo independentista, sino que, bueno, lo que sí se lo llaman primer gobierno patrio, porque esa junta empezó a tomar decisiones de orden político, social, económico, que eran absolutamente autonómicas, ¿sí? No dependían de nadie. Pero bueno, uno se pregunta qué estaba pasando con el rey. Bueno, el rey de España estaba preso en ese momento. Claro, había metido preso Napoleón. Preso. Cisneros se mandó a mudar y después de todo este berenjenal terminamos en un 9 de julio. ¿Qué pasó? Exactamente. Y ahí, progresivamente, esta generación que digamos tomó el poder en esa junta de gobierno de 1810, empezó a pensar, a medida que iban sucediendo los acontecimientos, y no quiero aburrir a la gente, a la audiencia con esto, pero empezó a diseñar progresivamente un proyecto independentista, ¿no? Sí. Que se aceleró cuando Napoleón lo soltó a Fernando, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando Fernando VII en España fue liberado, 1814, fines de 1814, bueno, ahí sí nos encontramos con una paradoja. Acá. Ahí dijimos otra vez, se nos vienen para acá. Claro, ¿qué hacemos? Esa fue la gran pregunta. Bueno, cuando lo liberan, ahí a fines del 14, principio de 1815, a Fernando VII, acá nos preguntamos, bueno, ¿y ahora? Porque hasta este momento, estando preso el rey, los gobiernos locales, que eran la Junta, el Triunvirato y todo lo que todos sabemos del colegio, el directorio, sí, eran presuntamente legales, ¿no? Porque el rey estaba preso, entonces acá había que darse una forma de gobierno. Cuando el rey vuelve, bueno, ahora que nosotros ya tenemos el poder, disponemos de tomamos decisiones, no lo queremos devolver. Claro. Y ahí es cuando la declaración de la independencia empieza a hacerse necesaria.
es como que hasta 1815, 1816... Veníamos bien hasta 1815, 1816 sin... Claro, independientes sin tener que declararlo. ¿Sí? Éramos autónomos y no teníamos que declararlo. Si bien localmente se habían, digamos, ya habían habido conflictos con poderes realistas que habían surgido acá, sí. Con España como que no había tanto problema en ese sentido, porque bueno, España estaba en su propia problemática con la invasión napoleónica, y no hubo problema. Cuando vuelve Fernando VII, claro, Fernando VII volvió en una actitud totalmente fuera de control, como decirlo de alguna manera. Siempre decimos, no, los historiadores, que no hay revisionismo que lo salve. Vieron que siempre los personajes de la historia, los odiados, de repente son reivindicados en distintas épocas. Esto sucede, ¿no? Con los personajes de la historia argentina muchas veces. Pero bueno, con este tipo no hubo caso. O sea, Fernando VII no hubo revisionismo que lo salve. Él intentó, luego de haber estado preso ahí en Valensay, en el sur de Francia, y mientras estaba preso le mandaba cartas siendo rey de España, le mandaba cartas de felicitaciones a Napoleón por los distintos éxitos militares que Napoleón estaba teniendo en España contra aquellos rebeldes que no se sometían a la invasión. Claro, totalmente incoherente eso, pero bueno, no importa. Bueno, un desastre, bueno, y este hombre quiere... Sí, y ya de ahí fuimos para... Eso es necesario. Sí. En 1816 ya se hace inminente la necesidad. ¿Por qué? Porque, bueno, acá no nos olvidemos. Estaba San Martín ya armando un ejército en los Andes, ¿no? Ahí en Mendoza. Y San Martín estaba diciéndole a toda la gente que se había reunido en el Congreso, que el Congreso se reúne en marzo, por primera vez, a los congresales, declaren la independencia porque yo estoy haciendo una guerra, sino que es absolutamente ilegal. Claro. Es decir, él está yendo a la guerra por la independencia, haciendo una independencia declarada, y en ese sentido se sentía, ¿cómo decirlo?, un hombre fuera de la ley, y no estaba, digamos, en la mentalidad de tipos como San Martín, actuar, pensar una mentalidad militar como la que tenía él, como un insubordinado, todo lo contrario, quería enarbolar una independencia y defender a su patria de una invasión extranjera, pero hasta tanto no se declarara ninguna independencia, esta situación no era así, simplemente era un Nos va a quedar una pregunta, te la voy a dejar pendiente para que compartirla por las redes, por Instagram. Voy a querer que nos cuentes qué pasó después de la declaración de la independencia, porque se armó una flor de festichola, eso me dijeron. Bueno, y ahí Belgrano conoció a una de las madres de sus hijos. Pero todo eso te voy a comprometer a que nos lo compartas por el Facebook o el Instagram. Así seguimos charlando con esto. La verdad que es un placer, nos corre a veces un poco el tiempo, pero es un placer hablar con vos y que nos informes, nos cuentes todas estas cosas divertidas de la historia. Juan Pablo, te mandamos un abrazo enorme, gracias por el tiempo. No, por favor, Ezequiel, y bueno, contemos eso y algunas otras curiosidades también, ¿no? Me encantó, me encantó. Muy feliz día entonces de la independencia. Juan Pablo, te mandamos un abrazo. Bueno, un cariño grande a todos, muchas gracias y un saludo y feliz día de la independencia. Gracias, Juan Pablo.